Buen día, ¿me Buen escuchan? día. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, perfecto. profesor. Bueno, bien, entonces, bueno, la idea de la tutoría de hoy es hacer una revisión de algunas dudas o consultas que tengan en relación a la actividad que se les puso en el aula virtual. Y ahí también vamos a ver algunas imágenes tal vez de la clase teórica. De acuerdo a lo que estuve observando de los trabajos que han presentado, los inconvenientes que han tenido ha sido en enumerar la cantidad de piezas que hay, cuáles son las piezas. Porque, por ejemplo, algunos se observan piezas dentarias anteriores del maxilar inferior, por ejemplo, refiriéndose acá a la primera imagen, ¿sí? Y eso no es correcto, porque le habíamos dicho que las piezas dentarias tendrían que ser enumeradas según su nomenclatura, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Para aquellos que no pusieron correctamente. ¿Se refiere a, por ejemplo, 31-41? ¿Así? Exacto. Acá observamos qué piezas dentarias, por ejemplo, observamos en esta imagen. 31, 32, 41 y 42 y parcialmente la 43 y la 33. Exacto. Sí, sí. Esto es lo que estaríamos observando, ¿sí? Porque se acuerdan, teníamos que seguir un orden. Según la consigna, acá estaba clarito en la parte de arriba. Vamos a repasar cuáles eran las consignas. Vieron que las consignas decía determinar técnica, grupo o corte, si se trata de una imagen tomográfica, por ejemplo, maxilar y lado. Determinar qué piezas dentarias se observan en la imagen, a eso me refería con lo que les decía recién. Descripción de lo observado, íbamos a observar lo anormal en esta imagen y la íbamos a describir básicamente cualquier anomalía. Esta clase era para trabajar solamente en anomalías dentarias congénitas que observáramos, lo cual si observamos caries, lesiones periapicales todavía no la describiremos, ¿sí? En próximas clases iremos avanzando con esos temas y entonces sí, ya podremos describir de una imagen radiográfica todo lo anormal que observamos, tanto anomalías, lesiones, caries, etc. Pero esta era solo para describir anomalías dentarias congénitas. Y por último, emitir un diagnóstico presuntivo. Ese era, bueno, otro error que había en este sentido en los trabajos que observé, era que primero, por ejemplo, decían cuál era el diagnóstico, o sea, el punto 4. Decían, por ejemplo, cuál era el diagnóstico, que se pieza dentaria retenida, por ejemplo, y ahí recién empezaban con la descripción. Presenta una retención de tipo mesioangular, ¿sí? No, o sea, primero vamos a describir lo que observamos, teniendo en cuenta lo que son las pautas de interpretación, es decir, que después de citar las piezas dentarias que observamos, vamos a describir lo que vemos, ¿sí? Por ejemplo, observamos acá, vamos a pasar a un ejemplo, ¿sí? A esta imagen. Si tenemos que describir lo anormal que observamos, y dónde lo observamos, obviamente, la localización, ¿qué podemos decir de esta imagen? ¿Qué pusieron? O sea, muchos hicieron bien, o sea, muchas partes de los trabajos están correctos, pero hay otras partes como que hay que ajustar algunas cositas. Acá, por ejemplo, para completar el punto 3, descripción del observado, ¿qué pusieron? Alguien que lea lo que puso. Que se ve una elevación radiopaca en la porción coronal. Ujú. Pero nosotros no sabemos si es una elevación o no es una elevación, porque la verdad que no vemos ninguna elevación
La elevación sería algo ya tridimensional, una elevación. Yo creo que tal vez el término sería una prominencia, una proyección, ¿sí? Radiopaca, de forma. ¿Qué forma tiene? Vamos escribiendo primero por pieza dentaria. Vamos a empezar, por ejemplo, por la pieza dentaria 31, ¿sí? A nivel de la pieza dentaria 31, ¿sí? En la zona, ¿qué? ¿Coronario o radicular? Coronal. La zona coronaria. ¿En qué tercio de la zona coronaria? En el tercio medio. En el tercio medio de la zona coronaria se observa, y ahí vendría lo que habías dicho recién, ¿sí? Se observa una zona radiopaca de forma. ¿Qué forma tenía? Yo puse que tenía forma cónica. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de cono, hablamos de volumen. Si hablamos de volumen, hablamos de una forma tridimensional, ¿sí? Y ¿Puede en la ser forma radiografía triangular, solamente doctora? podemos ver. ¿Cómo? ¿Forma triangular puede ser? Claro, sí, sí, sería una forma triangular, ¿sí? Porque hablamos de una forma, no, cuando hablamos cono, estamos hablando de un cuerpo geométrico. Un cuerpo geométrico ya es algo tridimensional. Acá solamente vemos que es una zona radiopaca triangular, en donde lo habíamos dicho, ¿sí? En la zona coronaria, en su tercio medio. Y es todo lo que vemos, ¿verdad? Podemos agregar los bordes. ¿Cómo son los bordes? Definidos. Presenta bordes definidos, ¿sí? A ver qué otro aspecto más podríamos decir. Dijimos la densidad, que es radiopaca, la forma, que es triangular, el borde, que es definido, la localización donde se encuentra, que se encuentra en el tercio medio, ¿sí? De la corona. Creo que con eso ya estamos bien, ¿sí? En lo que se refiere a lo que observamos. Es todo lo que observamos. Bueno, ahora pasamos al siguiente aspecto, emitir un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Lo que observamos es compatible con Con un talón cuspidio. Talón cuspidio. ajá, con talón cuspidio. Y bueno, y ahí vamos a poner algo que creo que nadie puso. ¿Qué tipo de anomalía es esta? Talón cuspidio, ¿anomalías de qué? Dentro de la clasificación de anomalías. De forma, doc. Anomalía de forma, exactamente. Entonces, talón cuspidio, que sería una anomalía de forma, ¿sí? Entonces, ahí estaría ya nuestro diagnóstico, nuestra descripción y nuestro diagnóstico completo. ¿Vieron que es corto? O sea, no es muy largo lo que hay que poner acá, pero sí no olvidarnos de ningún detalle. Vamos a pasar a la imagen, no, todavía nos quedaba observar el de al lado, ¿verdad? Recién describimos la pieza dentaria 31. Vamos a observar la pieza dentaria 41, que es muy parecida a la 31, así que creo que ya la van a saber. Entonces, primero vamos a ver, se observa a nivel de la pieza dentaria 41. ¿En qué porción? Coronal, La porción coronaria. ¿En qué tercio? En el tercio medio e incisal. Tercio medio incisal. Una zona que, ¿cómo es esta zona? ¿Qué tono? Una zona Radiopaca. radiopaca de forma. Triangular. Forma triangular. Triangular. Doctora, yo le puse forma triangular ¿Te con su parece más base desde triangular? el cingulum hacia incisal. ¿Está bien esa parte? Claro, lo que pasa es que como no estamos viendo el perfil de la pieza dentaria, realmente no podemos determinar dónde está el cíngulo, ¿sí? Si pudiéramos verla de perfil, entonces sí podemos ver el cíngulo. Acá no podemos ver el cíngulo porque se superpone a toda la cara vestibular. Entonces no podemos decir a nivel del cíngulo, ¿sí? Si la viéramos de perfil, sí, podríamos ver el cíngulo. Si no, no. Si no, simplemente vemos una zona radiopaca. Es simplemente esto, chicos. Es simplemente lo que observamos. No agregamos cosas que no estamos viendo en la imagen, ¿sí? Lo único que vemos es que es una zona radiopaca, de forma triangular. ¿Cómo son los bordes?
Los bordes están definidos. Bordes definidos. Bueno, ahí ya caracterizamos toda esta zona anormal que estamos viendo, entonces ya estamos en condiciones de decir que esto es compatible con Un talón cuspidio. un talón cuspideo, ¿sí? Que era una anomalía Forma. anomalía dentaria de forma, ¿sí? Anomalía dentaria congénita de forma. Bien. Vamos a pasar a la imagen 2, ¿sí? Bueno, en la imagen 2, ¿qué observamos? Primero vamos a determinar técnica, corte, maxilar, lado. ¿Qué técnica sería? Una tomografía Tomografía. ¿Cuál es el nombre completo de esta tomografía? computarizada. Computarizada. ¿Alguien De dijo combi. Exacto. Sí, sí. Tomografía computada o computarizada, combi. Normalmente la llamamos más tomografía computada, combi. Bien. Entonces, ¿qué corte les parece que es este? Como que atraviesa. Sagital, Un corte sagital. Un corte sagital del maxilar Del maxilar superior. superior, del lado Derecho. derecho. Exacto, lado derecho. En donde observamos qué piezas dentarias. Sería, ya estamos en el segundo, ¿sí? Determinar qué piezas dentarias observan en la imagen. Bien. ¿Qué piezas dentarias observamos? Se observa la 16, la 17, la 18 que está en formación y parcialmente la 15. Bien, parcialmente la 15, muy bien. A la pieza dentaria 18 lo que observamos es el germen dentario de la pieza dentaria 18, ¿sí? Germen dentario de la pieza dentaria 18. Bueno, vamos a describir lo anormal que vemos acá. Primero, ¿dónde lo vemos? ¿A nivel de qué pieza dentaria? A nivel de la pieza dentaria 16, con una curvatura de sus raíces desde Primero el vamos a tercio ubicar. medio hacia apical. Ajá, bien. Primero vamos a ubicar a nivel de la pieza dentaria 16, en su porción coronario o radicular. 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 circular, Radicular, exacto. Bien, entonces ahí ya pasamos a escribir. A nivel del tercio, me decían, ¿de qué tercio? Del tercio medio y apical. ¿De qué raíz o raíces? Claro, pero ¿qué nombre completo era el de estas raíces? Anatómicamente, cuando ustedes escribían un molar superior, ¿se acuerda que tenía cuántas raíces? Como el primero, 3 raíces. Tenía 3 raíces, exactamente. Esto, como es un corte, solamente estamos viendo qué raíces. Distales y mesiales. Sí, pero ese no es el Vestibular. nombre completo. Ese La no era. vestibular es, doctora. Exacto. Entonces sería mesiovestibular y distovestibular. Ese es el nombre completo de la raíz, porque si decimos mesial y distal, sí, también sabemos que tenemos una raíz palatina. Las raíces mesial y distal se encuentran por vestibular, entonces el nombre completo que las identifica es raíces mesiovestibular y raíz distovestibular, ¿sí? Entonces acá tenemos, ya dijimos que está en la porción coronaria, a nivel del tercio, ¿de qué tercio? Medio y cervical. ¿De las raíces me dijeron? O Del medio. tercio medio hacia apical. Bien. Entonces, a nivel del tercio medio de las raíces mesiovestibular y distovestibular, ¿qué observan? ¿Qué es lo normal que observan? Una curvatura exagerada hacia distal. Una curvatura exagerada hacia distal. Si no lo llamamos curvatura exagerada, como también habíamos dicho en el teórico que podíamos decir. Abrupta.
Angulación abrupta. Exacto, también ese sería otro término correcto, ¿sí? Entonces, exagerada o abrupta, ¿sí? De la raíz, de las raíces vestibular y distovestibular. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Vieron como primero localizamos la pieza dentaria, luego decimos en qué porción, si es coronaria o radicular, lo que vamos a describir? Luego pasamos a describir en qué tercio de esa corona o de esa raíz se encuentra lo anormal que vemos. Acá dijimos a nivel del tercio medio. Y localizamos, por ejemplo, acá necesitamos localizar exactamente las raíces, porque lo que estamos viendo es la no podemos decir las raíces de la pieza dentaria 16 porque no estamos viendo la raíz palatina, ¿sí? Entonces vamos a localizar lo anormal a nivel de las raíces mesiovestibular y distovestibular, ¿sí? Profe, también le tenemos que colocar para qué lado es la curvatura, si es para distal o mesial. Sí, sí, porque imagínate que alguien te llame por teléfono y te diga que presenta una curvatura abrupta, ¿sí? A nivel del tercio medio radicular. ¿Sí? Vos no te vas a poder imaginar hacia dónde está esa curvatura. En cambio, si alguien te dice con esta curvatura, con la zona apical, alguien dijo por ahí la zona apical orientada hacia distal, ¿sí? Vos ya te das cuenta hacia dónde, tenés como una idea más clara de lo que se está observando, ¿verdad? Que no es hacia mesial, es hacia distal, podría ser hacia mesial también. ¿Ah? Bien. Bueno, entonces esto es compatible con todo esto que dijimos. Con una dilaceración. Bien, con una dilaceración, que sería una anomalía de Forma. Forma. Bien. Vamos a la imagen 3. Acá vemos técnica, grupo maxilar lado. Derecho. Técnica, vamos en ese orden, ¿no? Porque si no nos dispersamos y por ahí el hecho de que nos dispersemos hace que por ahí no nos olvidemos de escribir o poner algo. Entonces vamos técnica. Bisectal. Técnica bisectal, grupo. Primer grupo. Primer grupo, maxilar. Inferior. Inferior, lado. Derecho. Lado derecho. Bien, entonces ya lo localizamos, técnica grupo maxilar lado. Vamos a decir qué piezas dentarias observamos acá. Se observa. Sí. Sí, escucho. La Se observa la 48. pieza 47 y 48 y parcialmente la 46. Muy bien, muy bien. Esto es lo que observamos. Bien. Entonces ya describimos entonces qué piezas dentarias se observan, que era el ítem 2 de la consigna. Vamos al ítem 3, que es la descripción de lo observado, lo anormal que observamos. Bien. Vamos nuevamente a nivel de qué pieza dentaria ahí se encuentra una anomalía. En la pieza 48 se observa un alargamiento a nivel radicular. Creo que es al revés. Bueno, el alargamiento no está a nivel radicular. Se observa una extensión de la cámara pulpar. ¿Estaría bien? Sí, exacto. Es un alargamiento, pero de la cámara pulpar. Eso es lo que vemos acá. Entonces, a nivel de la pieza dentaria 48, observamos el alargamiento de la cámara pulpar. ¿Qué más? ¿Qué otra característica más observamos acá? Es que también podríamos decir que está impactado mesioangularmente. También es una pieza dentaria que se encuentra, para hacerlo así como completo, podríamos decir, a nivel de la pieza dentaria 48.
la cual presenta una dirección mesioangular, ¿sí? A nivel de la cámara pulpar observamos un alargamiento de la cámara pulpar y un acortamiento ¿de qué? De las las raíces. raíces dentales. Exacto, de las raíces y obviamente de los conductos radiculares también, ¿sí? Las dos cosas. Bien, entonces quedó claro, entonces, ¿esto cómo sería? Bueno, vamos al diagnóstico. Profe, ¿se puede decir ensanchamiento de la cámara pulpar? Cuando decimos ensanchamiento, estamos hablando de ancho, ¿sí? Ensanchamiento, se ensancha, se hace más ancha. En realidad acá estamos hablando de un alargamiento, o por ahí también puede decir una extensión hacia abajo de la cámara pulpar, también lo pueden encontrar así. Pero yo creo que si ustedes dicen alargamiento de la cámara pulpar, está claro de lo que se está observando, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece que queda claro? Un taurodontismo. Bien, entonces sería como diagnóstico presuntivo, sería taurodontismo, que es una anomalía de Forma. una anomalía de forma, exacto. Bueno, entonces localizamos, vamos a repasar. Localizamos entonces la pieza dentaria a nivel de la pieza dentaria 48, la cual se encuentra en una posición mesioangular, ¿sí? Se observa el alargamiento de la cámara pulpar, un acortamiento de las raíces y conductos radiculares, lo cual es compatible Con un taurodontismo que es una anomalía de forma. exacto, taurodontismo, que es una anomalía de forma. Vieron que acá en este caso, por ejemplo, no tenemos a veces necesidad de citar bordes, ¿sí? Porque no es una anomalía que tenemos que describir, sino que tiene más que ver con la forma que tiene la cámara pulpar anormal en este caso, ¿sí? Bien, ¿se entendió? ¿Quedó claro? Vayan anotando. Bueno, vamos a esta imagen que la verdad que todos tenían claro un diagnóstico presuntivo, pero acá vemos más de una anomalía, ¿sí? Y nadie, al menos de los que yo leí, de los trabajos que leí, puso una Doctora, de las anomalías de cuál se trata. el tercer molar de la pieza dentaria de la imagen 3, ¿es una imagen incluida o impactada? ¿Cómo se lo llamaría? ¿Se acuerdan la diferencia que había entre incluido e impactado? ¿Impactado cuándo hablamos de algo impactado? Cuando estaba contra otra pieza dentaria, digamos, y cuando estaba incluido es que estaba rodeado de hueso. Exacto. Bien. Entonces, en este caso, ¿qué le parecería que es? Acá le podemos agregar también, o sea, como otro diagnóstico aparte de taurodontismo, también pieza dentaria 48, retenido, impactado o incluido, de acuerdo a lo que dijo la compañera. Impactado. Impactado porque está como, por decirlo así, trabado o frenada su erupción en forma mecánica por la presencia del segundo molar. ¿Sí? En realidad también se contribuye en la falta de espacio también a nivel del maxilar, pero bueno, es una. Entonces, retención, también se trata de una retención, un diente retenido impactado. ¿Sí? Así que está bien en la aclaración, que eso también es correcto. Bien, ¿está con la imagen 3? ¿Pasamos a la imagen 4? Bien, la imagen 4. Técnica grupo maxilar lado. Es una técnica bisectal de un segundo grupo inferior izquierdo, en el cual se observarían las piezas dentarias 34, 35, 36, y para mí la que está dentro del hueso es un supranumerario. Y se ve también parcialmente la 33. Claro, bueno, si describimos las piezas dentarias que normalmente
Vemos si estaría bien, correcto eso que dijiste. Doctora, yo coloqué distinto, yo coloqué piezas dentarias 36, 34, 33, parcialmente pieza 32 y retenida la pieza dentaria 35. Ujú. Lo que vemos acá le digo lo que es. Vemos la pieza dentaria 36, ¿sí? Pieza dentaria 35, pieza dentaria 34 y parcialmente la pieza dentaria 33. ¿Sí? Eso es lo que vemos acá. ¿Por qué? Porque nos guiamos por las formas anatómicas normales, forma de molar, forma premolar, forma de premolar, y acá, si bien no vemos, ¿sí? Totalmente la corona, pero vemos raíz de canino, ¿sí? Característica prominente, más grande que la de los premolares y que los incisivos. Entonces vemos estas piezas dentarias que les dije. Eso sería lo correcto. ¿Estamos? ¿Se entendió? Nunca describimos cuando, o sea, ausencia de pieza dentaria tanto, no, eso no es necesario, ¿sí? Si nosotros describimos las piezas dentarias presentes, queda claro cuáles estamos observando, qué es lo que nos importa. Así que tal cual lo describimos recién. Bien, si está claro esto, vamos a pasar entonces a la descripción de lo observado. ¿Qué observamos acá en esta imagen? En primer lugar, observamos una pieza dentaria, ¿verdad? Una pieza dentaria la vamos a localizar primero. Siempre primero localizamos lo que tenemos. Se observa una pieza dentaria que se localiza a nivel de... Segundo premolar, el segundo premolar y el primer molar, profe. ¿Pero de qué zona del segundo premolar y del primer premolar dijiste? La raíz. A nivel radicular. En el tercio medio radicular del segundo premolar. Sí, abarca, digamos, más bien la parte, si miramos bien, la mayor parte se encuentra a nivel, ¿sí? Del tercio apical, a nivel del tercio apical de la raíz de la pieza dentaria 35, ¿sí? Entonces se observa una pieza dentaria a nivel de la zona apical de la pieza dentaria 35, ¿sí? Cuando nosotros decimos a nivel de la zona apical de la pieza dentaria 35, ya estamos dando la pauta de que si se encuentra en la zona apical, obviamente se encuentra en tejido óseo, se encuentra dentro del hueso, que no es una pieza erupcionada, ¿sí? Entonces, por eso siempre localizar la zona de la raíz donde se encuentra esa pieza dentaria. Entonces, se encuentra a nivel apical de la raíz de la pieza dentaria 35. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver qué características tiene. La corona se encuentra rodeada de una zona Radiolúcida. Radiolúcida. zona radiolúcida que corresponde a, ¿cómo se llamaba anatómicamente esta zona radiolúcida? ¿O a qué corresponde? ¿Qué es lo que estamos observando acá? Al germen dentario. Claro, todo esto es el germen dentario, pero esta parte del germen dentario, ¿cómo se llamaba? ¿Saco? ¿Saco cómo? ¿Saco cuánto era? ¿Saco peri? ¿Peri qué? Pericoronario. Exacto, pues peri que se encuentra en la periferia. ¿De qué? De la corona. Entonces, por eso se llama saco pericoronario. Entonces, observamos una zona radiolúcida que corresponde al saco pericoronario. En este caso podemos decir que es normal, porque bueno, no sé si se acordarán. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiaron saco pericoronario? ¿Cuál era? ¿Cuánto medía de espesor? Saco pericoronario normal mide menos de 2,5 milímetros. ¿Sí? Entonces nosotros si estamos en presencia de un saco pericoronario normal, vamos a tener más o menos este espesor, ¿sí? Menos de 2,5 milímetros. Y les digo porque le aclaro esto porque alguien me puso que acá veíamos un quiste dentígero, ¿sí?
¿sí? En realidad, un quiste dentígero se observa como un ensanchamiento, como si fuera un ensanchamiento de este saco pericoronario. Y ya un quiste dentígero, ya estamos hablando de un espesor mayor a 2,5, ¿sí? Esto ya no sería todavía un quiste dentígero, ¿sí? Entonces observamos una zona radiolúcida que rodea la corona de la pieza dentaria, que corresponde a un saco pericoronario normal. ¿Por qué decimos normal? Porque nosotros sabemos que un saco pericoronario normal medirá menos de 2,5 milímetros. ¿Sí? Eso en la generalidad de los casos. Puede haber excepciones, ¿sí? Pero normalmente decimos esto. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? ¿Qué es lo oscuro que rodea la corona? ¿Y cuándo decimos que es normal? Entonces, Sí, profe. esto no es nada normal, no es un quiste dentígero todavía, ¿sí? Bien, entonces observamos una zona radiolúcida que rodeaba la corona de esta pieza dentaria. Ya lo localizamos, ya dijimos dónde se encuentra. Bien, ¿en qué posición se encuentra? Cuando decimos que es una pieza dentaria que se encuentra a nivel de la raíz de la pieza dentaria 35, en posición. Mesioangular. Exacto, en posición mesioangular, ¿sí? La cual presenta la corona rodeada de una zona radiolúcida que corresponde a un saco pericoronario normal. Esto le quería aclarar nada más porque le dije que se estaban confundiendo con un quiste dentígero y no lo es, ¿sí? Bien. Bueno, creo que dijimos casi todo. ¿Con qué sería compatible lo que observamos acá? Dijimos todas las características que nos está mostrando lo anormal que vemos, ¿sí? Un Localización. diente impactado, profe. Ujú. Un diente Diente impactado. incluido. ¿Impactado o incluido? Para mí es incluido. Se encuentra totalmente rodeado de hueso. ¿Cuáles eran estos dientes los que se encontraban totalmente rodeados de hueso? Y acá digamos que no podemos decir que hay un elemento mecánico porque vemos que no es una pieza dentaria. ¿Le parece que es una pieza dentaria normal de la dentición? No, porque es un supernumerario, o sea que estaría incluido. La mayoría obvió ese diagnóstico, ¿sí? Todos pusieron que se trata de una pieza dentaria retenida, incluida, ¿sí? Pero obviaron este diagnóstico que hace la compañera. Se trata de un diente supernumerario, ¿sí? Ese es el otro diagnóstico. Así como en la imagen anterior hablábamos de taurodoncia y un retenido impactado, un tipo de retención. Acá también, ¿sí? Tenemos un diente supernumerario. ¿Qué anomalía sería esta ya? ¿Una anomalía? De número. ¿Anomalía de número o qué? ¿Y dentro de las anomalías de número? Hiperdoncia, doc. Hiperodoncia, ¿sí? Hiperdoncia o hiperodoncia, también se lo llama. ¿Sí? Entonces, eso serían, ¿es compatible con qué? Entonces, con un diente incluido, que se encuentra totalmente rodeado de hueso, por ese motivo, y de un diente supernumerario, que corresponde a una anomalía de número, hiperodoncia, así como lo acaban de describir ustedes, ¿sí? Entonces, ese serían los diagnósticos presuntivos de esta anomalía, ¿sí? Bien, ahora vamos a salir de acá. Eso sería, ¿quedó claro esto? Profe, disculpe. ¿Sí? Te disculpo, pero no sé de Sí, qué. en una misma radiografía podemos ver más de una anomalía y tenemos que describir, ¿no? Exacto, sí, podemos ver dos, podemos ver tres anomalías. ¿Sí? Súper, gracias, profe. Ahora podemos ver, incluso, por ejemplo, acá si yo tengo que hablar de la imagen 4, ¿sí? Yo puedo decir que acá hay una zona radiolúcida
en relación con una restauración en la cara distal. Esto me adelanto un poquito nomás a la clase de mañana. Con una, en la zona distal de la pieza dentaria 35, que es compatible con una caries, ¿sí? Anomalía dentaria adquirida. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Profe, eso le iba a preguntar, era mi duda. Eso no es Si mañana necesario. No, no es Bueno, necesario. No es no es necesario. necesario. Solamente anomalías dentarias congénitas. Ya el Bueno, próximo gracias. taller, sí, ya vamos a tener anomalías dentarias congénitas y adquiridas para describir. Por eso les decía que no hay solamente un tipo de anomalía, ¿sí? O un diagnóstico solo. Podemos tener varios tipos varios diagnósticos de una misma imagen, ¿sí? Ahora estamos hablando de anomalía, pero también podríamos tener una lesión periapical, por ejemplo, que es una patología, o sea, no es una anomalía, ¿sí? Y también tiene un diagnóstico que debemos hacer. Esto van a ver que va a ser como progresivo, paulatino, cuando se den cuenta, se van a encontrar haciendo ustedes mismos varios diagnósticos de una sola imagen. Le voy a pasar. Bien, pero le quiero mostrar dos cositas acá nomás. Un ejercicio más que vamos a hacer. Bien, ¿ven la pantalla de esta diapositiva? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Doc, se ve. Bueno, lo que habíamos visto era esta imagen recién, que era la imagen que se les había dado como ejemplo en retención. Yo supongo que ustedes obviaron lo de diente supernumerario y anomalía de número y perodoncia, porque era un ejemplo que se había puesto en la parte de retenidos, ¿sí? Por eso supongo que lo vieron. Normalmente las piezas dentarias retenidas son muy frecuentes. Por ejemplo, si vamos a describir esta que estoy observando, que estoy señalando, observamos qué técnica. Una técnica bisectal Ajá, grupo. del primer grupo inferior derecho. Exacto. Bien. Bien. ¿Qué piezas dentarias observamos? Se observa la 17 y la 18 y parcialmente la 16. Bien. Perfecto. Bueno, ¿y qué es lo que observamos? Observamos a la pieza dentaria. ¿Dónde está lo anormal en esta imagen? Se observa la pieza dentaria 18 que está impactada horizontalmente. ¿Qué pieza dentaria es? 48. 48 sería. 47, 48, parcialmente 46. Entonces, a nivel, la pieza dentaria 48, que se encuentra en posición. ¿Qué posición se encuentra? Medio angular. Claro, medio angular, sí. El medio angular siempre se va a llamar, si este es el eje del, vieron que en la clasificación teníamos en cuenta al segundo molar. Entonces, en este caso, estamos hablando de que sería mesio angular, está dirigido hacia mesial la corona, por eso es mesio angular, porque forma un ángulo con el eje de la pieza dentaria. Sería diferente, por ejemplo, acá vamos a ver, si vemos esta imagen, ¿sí? Que se encontraría en práctica, este ¿en qué posición se encuentra? En esta imagen. Disto angular, doctora. ¿Estás seguro? Ahí no podríamos decir que está paralelo. Vertical, ¿sí? En posición vertical. Vamos a entrar acá. Vertical, ¿vieron que se parece mucho a esto?
está el segundo molar y está como decías vos, parece que está el eje dentario del tercer molar, parecería que está paralelo al eje del segundo molar. Entonces, en ese caso hablábamos de una posición vertical, ¿sí? Vertical cuando tenía la corona hacia arriba y después teníamos invertido. Si se encontraba en posición vertical pero tenía la corona hacia abajo, entonces estábamos hablando de una posición invertida, ¿sí? Disto angular ya es cuando está la coronita, está mirando hacia atrás, es decir, hacia distal. ¿Sí? ¿Se ubica? Doc, disculpe, ¿puede subir el power de lo de tomografía sobre los cortes, por favor? Bien, pero podemos terminar con estas imágenes y después subimos. Gracias, Doc. Terminamos con estas imágenes. Entonces, acá ya dijimos entonces que tenía por qué tenía la posición mesioangular, ¿sí? Y esto es compatible con, vieron que acá tuvimos que decir dónde se encuentra la anomalía, pieza dentaria 48, que se encuentra en una posición mesioangular. ¿Es compatible con? Con un diente impactado. Este diente, primero tenía otro nombre, diente, Con un diente retenido que está impactado mesioangularmente. Exacto, diente retenido, impactado, ¿sí? Antes de ser impactado es un diente retenido, porque los dientes retenidos pueden ser impactados e incluidos. Entonces, un diente retenido, impactado en este caso. Vamos a ver esta imagen acá, esta que les estoy mostrando. A ver, técnica grupo maxilar lado. Técnica, ¿qué les parece? ¿Qué técnica sería? Técnica. ¿A qué se parece esta técnica? ¿A una técnica oclusal? No. ¿Periapical? Sí, es una técnica bisectal. También, bueno, también se le llama periapical, pero es una técnica bisectal. ¿De qué grupo les parece que es esta técnica? ¿A qué grupo corresponde? ¿A un tercer grupo? Tercer grupo, maxilar, Superior. superior, lado, Derecho. derecho, ¿sí? Observamos qué piezas dentarias. Le voy mostrando. ¿Esta cuál sería? 11. Esta sería la pieza dentaria 12. 12. 12. ¿Qué más? ¿Esta es las 12? ¿Esta es cuál? 13. 13, 14, 15, ¿sí? Hasta ahí vemos completa, ¿sí? Y parcialmente las piezas dentarias 11, y acá aparentemente como una corona, ¿sí? 11 y 16, parcialmente, ¿sí? Bueno, piezas dentarias presentes y parcialmente. Bueno, acá ¿qué observamos de anormal? ¿Qué les llama la atención? ¿Observamos qué cosa? ¿Qué observamos? No me digan el diagnóstico, vamos a describir lo que observamos. ¿Un acortamiento de la raíz puede ser, profe? No, Una pieza dentaria. exactamente. Ahora acá les indico. Observamos una pieza dentaria con su corona orientada ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Dónde se localiza? ¿En qué zona? En la zona Apical. apical de qué piezas dentarias? 12. 11 y 2. 12 y 3. Exacto.
Vieron que acá ya dijimos todo, dijimos la posición, lo que observamos, dónde lo observamos, y todo esto es compatible con... ¿ok? Diente retenido incluido y supernumerario. Diente retenido incluido, supernumerario, ¿sí? Que esto último sería una anomalía de Número. De número. número, exacto. Bueno, acá vamos a ver también en esta imagen que vemos acá abajo, aparentemente se trata de una... Profe, ¿no puede ser diente adicional el anterior? No, adicionales la verdad que no lo llamamos, ni tampoco lo van a encontrar como diente adicional. Adicionales a veces nosotros nos referimos para, no es un término técnico que vamos a hacer un informe, ¿sí? Adicional no, es un diente supernumerario. Ese es el nombre correcto, sería para llamar a la anomalía. O Ok, adicionales. gracias, profe. A veces adicionales llamamos al conjunto, cuando hablamos de dientes supernumerarios, son dientes adicionales. ¿Cuáles pueden ser los dientes adicionales? Pueden ser los supernumerarios, los paramolares, ¿sí? Todas estas piezas dentarias que se encuentran de más. Pero realmente el término lo usamos para hablar de, referirnos a estas piezas dentarias exactamente. ¿Está? Bueno. Profe, pero también le colocamos que es un diente retenido y supernumerario o solamente que es supernumerario. Correcto, porque puede haber supernumerario. Vamos a pasar, por ejemplo, a esta imagen, vamos a ver que vamos a tener características similares, pero a la vez diferentes a la anterior, ¿sí? Vamos a describir directamente. ¿Qué piezas dentarias observamos? Ojo acá con lo que ven. ¿Qué piezas dentarias observamos? 22, 11, 12, 22. ¿Se está refiriendo a qué sería esto? Profe, para mí es una dentición mixta en la cual están los gérmenes de los permanentes y están por exfoliarse los Bien. temporarios. Acá tenemos que dividir en gérmenes, o sea, gérmenes de piezas dentarias y piezas dentarias que están erupcionadas. Entonces tenemos como gérmenes de piezas dentarias, ¿a cuáles? ¿Gérmenes de qué piezas dentarias? Del 11 y del 21. Ya vemos acá el 11, les voy marcando el contorno. Germen del 12, que está como superpuesto al del 11. Si seguimos el contorno, acá tenemos el 21. Y acá tenemos el contorno de 22. Son los gérmenes que vemos acá. Y piezas dentarias presentes. Tenemos el 51. 51. Doctora, ¿y esa pieza dentaria que está en el medio? Y cuando ya vamos a llegar a la pieza dentaria que está en el medio, terminemos con la parte dentaria normal. Entonces estamos viendo, ¿sí? Estamos describiendo qué piezas dentarias tenemos. Dijimos gérmenes de la pieza dentaria, que ya dijimos. La compañera nos estaba diciendo que acá observamos 51, 52, ¿sí? Acá sería 62 y parcialmente 53 y 63. ¿Sí? Entonces vamos a pasar ahora a lo anormal que observamos. ¿Qué observamos? Entonces, observamos Una pieza dental rudimentaria. tiene la corona y la raíz de forma Cónica. bien, sí. Profe, en ese caso podría ser un mesiodens. Exacto, entonces ahora sí, bueno, ya describimos dónde se localiza, vemos qué forma tiene. No dijimos en ningún momento, por ejemplo, vemos una pieza dentaria, ¿sí? Con la corona dirigida hacia abajo, en la zona interincisiva, ¿sí? ¿Es así o no? Como vemos, en la zona interincisiva, todo esto que vemos es compatible con mesiodens, ¿sí? Con un mesiodens.
que era un supernumerario también, un tipo de supernumerario, y es una anomalía de Número. Una anomalía de número. Exacto, de número. Bien. Eso les quería poner para que quede claro cómo describimos cuando se trata de piezas dentarias retenidas, supernumerario, hiperodoncia. Bien, ¿quién quería ver cortes? ¿Cortes de tomografía? Yo, doctora. ¿De cuál exactamente quería ver? No sé, ejemplos. ¿Cómo? Ejemplos, si es que tiene. Ah, bien, acá tenemos dos cortes, ¿verdad? Dos tipos de cortes. Este sería un corte, acá ven piso de fosas nasales, piezas dentarias anteriores, acá vemos parte del seno maxilar, fosas nasales, es un corte Coronal. coronal, ¿sí? Es un corte coronal. En cambio, este corte, en donde vemos el hueso alveolar, ¿sí? La pieza dentaria, que como si fuera en sentido, como si fuera de perfil, porque vemos vestibular, vemos palatino, esto es un corte Sagital. sagital. Bien, pero ahorita lo tenemos acá. Acá vemos como el arco con forma de herradura sería, ¿sí? Acá vemos un poquitito más de tejido óseo. ¿Qué corte sería este? ¿Es un corte? Axial. Un corte axial porque es un corte transversal, un corte horizontal a nivel del maxilar superior, ¿sí? Es lo que estamos viendo. Esto que vemos acá abajo, acá vemos por ejemplo en la parte de arriba que parece una imagen panorámica, se llama justamente así, se llama reconstrucción panorámica, se llama, ¿sí? No se llama, obviamente esto no es una radiografía panorámica, sino una reconstrucción panorámica del maxilar, ¿sí? Eso es lo que vemos acá. Así se llama el corte incluso, reconstrucción panorámica. Y acá vemos diferentes cortes del arco dentario superior, que lo que vemos acá son, ¿cómo se llamaban estos cortes? Que eran los cuadritos chiquitos, que podíamos tener muchos, y correspondían a cada corte del maxilar. ¿Cómo se llamaban esos cortes? Transaxiales se llamaban, ¿sí? Cortes transaxiales, ¿sí? Eran cortes que se hacían a diferentes sectores del arco dentario. ¿Tá? Esto, ¿cómo se llama? Reconstrucción, acá tiene el nombre, reconstrucción 3D o renderización volumétrica. Esto sería cuando si vemos una imagen así, la vamos a describir, se trata de una reconstrucción 3D o renderización volumétrica cuando vemos como si fuera el volumen de las piezas dentarias en este caso, o del hueso maxilar, si es que viéramos así. Bien, acá tenemos todos los cortes, ¿sí? Acá tenemos el corte, el de abajo, que es, ¿qué corte? Vemos como si fuera parte del maxilar inferior, les digo, maxilar superior, perdón, para ubicarse. Un corte axial. Es un corte axial porque es horizontal, es transversal, ¿sí? En ese sentido. Acá arriba vamos a ver un corte. Vemos fosas nasales, parte del paladar, parte del seno, que sería un corte. ¿Coronal? Un corte coronal, sí, porque sigue el plano frontal que divide la cabeza en una parte anterior y una parte posterior. Y acá este es un corte que vemos solamente como si fuera el seno maxilar de un solo lado, ¿sí? Y parte de piezas dentarias. ¿Sería un corte como? ¿Pericoronal? No, no existe el corte pericoronal. Capaz que te confundiste con otro nombre. ¿Qué corte sería este?
Si ya tenemos el axial y tenemos el coronal, ¿qué otro corte nos está faltando? Sagital. Corte sagital, exacto. ¿Sí? Este es el corte sagital. Por eso es lo que vemos como si fuera el corte de un solo seno maxilar, de un solo lado, ¿sí? En este caso. Bueno, acá también, pero bueno, porque supuestamente acá estaría el paladar duro del otro lado, que no se ve en la imagen. Y lo que vemos acá, que sería donde vemos como el volumen del hueso y dientes. ¿Qué sería? Una reconstrucción. Ajá, una reconstrucción 3D o renderización volumétrica, ¿sí? Así se llama eso. Bueno, acá tenemos dos tipos de corte nomás. Estos superiores, que son cortes, de acuerdo a lo que vimos, ¿qué les parece que cortes son? Coronal. Coronal. Exacto, coronal, porque sigue el plano frontal, ¿sí? Y los de abajo serían, que vemos los maxilares. Axial. Exacto, siempre vemos si atraviesan los maxilares, vemos a estos con forma de herradura en un corte axial. ¿Sí? ¿Está? Profe, ¿puede volver a repetir a qué se refería con el corte transaxial? El corte transaxial, acá lo vemos, ¿sí? El corte transaxial, si ustedes revisan, creo, no sé si se les dio el año pasado, bueno, o ahora también le dimos la parte del estudio tomográfico. Un corte transaxial es un corte, a ver si puedo hacer una curva. ¿Ven el corte axial? ¿Sí? El corte transaxial se obtiene de hacer múltiples cortes al arco dentario en sentido axial. ¿Ven lo que le estoy dibujando? Así como imaginariamente. ¿Sí? Cada uno de estos cortes, ¿sí?, que atraviesan la imagen axial del arco dentario, cada uno de estos cortes que le estoy repitiendo acá, se va a representar en la imagen en múltiples cuadritos, ¿sí?, que van a reflejar la zona del corte correspondiente. ¿Se entendió? Perfecto, profe. Por ejemplo, si yo hago, si hago un corte acá, puedo hacer un corte acá, puedo hacer un corte acá. Esto obviamente tiene ciertos números, como muestra acá la imagen abajo, tiene números. Y por ejemplo, si yo estoy viendo acá, acá me dice que este es el corte 2 del arco. Si yo voy a ver el corte 2 en el cuadrito 2, ¿sí?, esta imagen que observo acá es la imagen correspondiente a este corte, ¿sí?, en sentido axial, transaxial, lo llamo porque atraviesa la imagen axial del arco dentario. Eso se llama corte transaxial, este corte transaxial que se va a observar gráficamente, ¿sí?, en múltiples cuadros que van a corresponder a cada uno de estos cortes del arco dentario. ¿Está? ¿Quedó claro el corte transaxial? Perfecto, ¿Cuál profe. sería? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? O si no, ya nos vamos despidiendo. Tengan en No, cuenta... profe. Doctora, ¿podría por favor subir el PowerPoint que se usó la otra vez en la clase sobre tomografías? Bueno, dale, Gracias. de nada. Tengan en cuenta, entonces, todas las imágenes, todas, no solo la de la actividad, sino también la que vimos como adicionales, ¿sí? Vamos a volver a eso. Sino también estas, también tengan en cuenta que les va a servir para el cuestionario de mañana, ¿sí? Bueno. Muchas gracias, Doc. Muy bien, chicos, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Chao, profe. Muchas gracias por su tiempo, profe. De nada. Gracias a ustedes.
Profe, ¿le puedo consultar algo?